Comentarios a través de nuestro Twitter con el hashtag Emprender es clave. Estábamos viendo las noticias de esta semana, caída histórica del petróleo. La verdad es que fue una fecha donde uno veía muchas noticias respecto al crudo y también se hacían muchas preguntas de cómo incidía esto sobre la economía mundial. Pero evidentemente ahí cuando uno, no sé, pues tiene un negocio más chiquitito, un emprendimiento o una pyme, ¿no? Uno se pregunta cuáles son precisamente los coletazos que esto podría dejar y también, obviamente en este entorno, en este, podemos decir, escenario económico mundial que tampoco es muy alentador. Estamos con Michelle Labella, es economista. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, te escucho muy bajito, no sé si estás hablando con manos libres. Estoy hablando con... Sí, ¿ahí? Te puedo pedir si es que puedes cambiarlo al teléfono, es que a veces tenemos problemas con el manos libres, Michelle. Ahí, ¿qué tal te escuchas? A ver, todavía te escucho bajito, ¿eh? A ver, ahí estoy hablando con el teléfono normal. Ya. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Te hemos visto bastante activa en los medios de comunicación, precisamente tratando de traducir de alguna u otra manera todo lo que estamos viviendo económicamente. Si hubiera que hacer un balance, y esta es una pregunta difícil que voy a partir haciéndote, pero si hubiera que hacer un balance respecto a cómo vamos a seguir todo este 2020 desde la perspectiva de una persona que tiene una pequeña, mediana o microempresa, ¿cómo lo evalúas tú? Va a estar muy difícil. O sea, si tú me preguntas a mí, efectivamente no va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque hay mucha incertidumbre por delante. Aquí lo que tenemos es un escenario en que cruzamos los dedos para que a partir de julio de este año, o sea, el segundo semestre del año, podamos estar hablando de una economía que se está recuperando. Pero lo cierto es que hasta ahora no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar, porque dependemos de una variable que desconocemos, que es el virus del coronavirus y cómo se mueve y cómo va a seguir desarrollándose la enfermedad, la pandemia, ¿no es cierto?, en el mundo y en Chile. Es bien difícil eso porque uno puede prever algunas cosas económicas y todo, pero claro, el desarrollo de la enfermedad va mutando, va variando, uno va viendo lo que va pasando, la experiencia en China, y uno como que tiende a tratar de predecir algunos escenarios futuros, pero lo cierto es que esta nueva normalidad de la que ya se está hablando a nivel internacional también genera incertidumbre, ¿no? Así es, porque no sabemos si es que al final, después de que pase la peor etapa del virus, vamos a poder volver a trabajar normalmente o de verdad vamos a tener que empezar a ir por grupos a trabajar, si los niños van a volver al colegio todos o va a volver solo un porcentaje. Y el asunto todavía es bastante oscuro en términos de que no sabemos, no podemos ver el futuro y yo creo que vamos a tener un tiempo así todavía. De hecho, por ejemplo, lo cierto es que tenemos un escenario económico que por ahora está muy malo. El Fondo Monetario Internacional habló de un crecimiento del mundo negativo en 3% y solo yo sé que es difícil entender ese concepto. No, para efectos comparativos, la crisis subprime en el mundo significó una caída de 0,1%. O sea, esto es mucho más difícil que lo que vivimos en la crisis subprime, que fue una recesión importante en el mundo. Ahora, en Chile también debería ser mucho más fuerte de lo que fue la crisis subprime. El mismo Fondo Monetario Internacional está hablando de una caída en Chile de 4,5%, la CEPAL habla de 4%, el Banco Central habla de hasta 2,5%. O sea, si tú te fijas en el rango, la verdad es que no hay certeza de nada porque nadie sabe cuándo va a terminar esto. Lo que sí es cierto para los mismos pymes, ¿no es cierto?, los mismos empresarios, es que dado que existe incertidumbre hay que estar preparados. Aquí en general uno tiende, la primera reacción es quedarse pasmados, o sea, la inacción. Y yo creo que lo que uno tiene que entender es que, tal como los chinos, ustedes saben que en China el símbolo de crisis es el mismo, el símbolo de oportunidad.
Ya. Las crisis son oportunidades y por lo tanto hay que estar preparados para tomar las oportunidades que se abren por delante. Hemos visto como muchos han rearmado sus empresas para producir bienes que ahora son necesarios. O sea, hay que estar con la cabeza abierta para poder abrirse a nuevas oportunidades, porque el mundo está cambiando y de verdad que nadie sabe hacia dónde vamos y cómo va a ser ese camino. Estamos conversando con Michelle Lavey, economista de Dominus Capital. Michelle, y en ese sentido uno dice, bueno, tener la cabeza bien abierta es una de las características, yo diría, como bien especiales de los emprendedores en general, ¿no? Porque Así tienen es. quizás tienen más una empresa más liviana que pueden ir moldeando y un poco lo que dices tú, pero también vemos que grandes empresas también han ido modificando su quehacer. Y esto de la transformación digital, ¿cuáles claves crees tú que son fundamentales precisamente para poder, por último, capear esta ola? Sí, yo creo que es básico que las compañías entiendan que cuando, o se den cuenta que cuando estamos en situaciones como esta, en que no sabemos si, en que en general lo que se habla es que lo que va a cambiar es la forma de hacer sociedad en términos de encontrarse, estar cerca los unos de los otros. Y lo digital es básico. ¿Y en qué sentido lo digital es básico? Es básico, por ejemplo, que las empresas se preparen para vender online, que se preparen para entregar servicios online. O sea, yo podría apostar porque, por ejemplo, hay muchas empresas que se dedican a servicios de computación y todo, deberían estar todas ofreciendo servicios de routers, repetidores en las casas. Porque antes uno tenía un wifi, ¿no es cierto?, que tenía cierta zona de la casa donde que llegaba bien y uno sabía que si estaba lejos de esa zona no llegaba. Hoy día, cuando uno tuvo que instalar la oficina en la casa y además están los niños trabajando en el colegio, necesitas tener más potencia la señal, necesitas tener señal en más partes y todo, y por lo tanto ahí tienes, por ejemplo, un ejemplo de una necesidad que no se daba antes y que hoy día se da. Y que además es el símbolo de los tiempos. O sea, hoy día las reuniones se hacen por internet, el uso de la imagen, que gasta mucho más espacio en la red, es mucho más intensiva. Entonces hay una serie de cosas que uno lo empieza a ver y la gran gracia de los emprendedores es que de su misma experiencia, de lo que les falta, de lo que a ellos les cuesta, se van dando cuenta que existen oportunidades. Yo creo que efectivamente lo digital es lo que lleva hoy día la economía, y creo que en Chile estábamos bastante atrasados en eso, y quizás esto creo que puede ser una bendición en términos de que nos obligó a todos a subirnos a la era digital. Sí, había mucho diagnóstico, poca práctica, y esto nos obliga a poner en práctica tanto diagnóstico que escuchamos en tantos seminarios, tanta entrevista, tanta cosa, ¿no es cierto, Michelle? Así es. Oye, tú que llevas muchos años trabajando precisamente en el mundo de la economía, la finanza, ¿cómo ves precisamente estos como nuevos paradigmas que se van anunciando y que lo nombraste ahí cuando estábamos hablando de lo digital? Por ejemplo, no sé, yo leí hoy día en la mañana los nuevos liderazgos que se van a necesitar, considerando que además la generación millennial entra de lleno ya a cargos probablemente más altos año a año, me refiero a de jefatura. La palabra colaboración, uno ve informes, por ejemplo, no sé, pues de consultoras como Deloitte y que hablan de una economía en recesión durante bastante tiempo, que también va a obligar a las empresas grandes probablemente a replantear algunos modelos. ¿Tú crees que eso, así como también la transformación digital fue como de sopetón y tuvimos que imbuirnos en ella, ¿tú crees que este tipo de diagnósticos que se hacen hoy y que ya se venían haciendo respecto al modelo económico también van a poder hacerse carne después de esta crisis? O sea, hay muchos que ya se están haciendo, que se venían haciendo carne y que yo creo que hoy día van a ser aún más fuertes. Por ejemplo, hace mucho tiempo el consumidor cambió. Y el consumidor no solo en Chile, el consumidor en el mundo. ¿Y cambió en qué sentido? Que al consumidor, cuando ya el consumidor puede elegir entre una marca y otra, porque al principio el consumidor no puede elegir, tiene que compra lo más barato y no tiene opción. Pero cuando el consumidor puede elegir, porque las diferencias de precios son mínimas, el consumidor hay otras variables que le importan mucho también. Por ejemplo, el saber que esa empresa trata bien a sus trabajadores, que esos trabajadores están contentos, el saber que esa empresa, por ejemplo, es ecológicamente responsable. Esas son variables que hace 10 años no existían.
Claro. O sea, que cuando una empresa planificaba, no tenían en mente esos factores a la hora de tomar decisiones. Hoy en día, esas son cosas que son importantes para la gente que consume, para la decisión de consumo, y por tanto se vuelven importantes para la decisión de producción. O sea, y más aún, por ejemplo, aquí el hecho de las huelgas y las marchas del 18 de octubre en adelante también pusieron sobre la mesa otro punto más importante. Las empresas que tenían una buena relación con sus trabajadores fueron los mismos trabajadores los que salieron a defender a las empresas. Exacto. Entonces, hay paradigmas que se están dando en la realidad y que son sumamente importantes y que de alguna manera a mí me parece que es como un círculo virtuoso, digamos, en la medida que las empresas hacen bien las cosas, en la medida que las empresas se preocupan de que la persona que está trabajando en la empresa esté bien, se sienta bien, eso también ayuda a que el producto, ¿no es cierto?, sea más valorado por quien lo compra. Oye, Michelle, estamos con Michelle Lavey, economista de Dominus Capital. Me encantaría preguntarte tantas cosas, Michelle, con tu conocimiento y con tu expertise. Pero podemos ir hablando cuando quieras, si es que hoy día no hay tiempo, seguimos en adelante cuando quieras. Perfecto, ya. Entonces voy a seguir volándome un poco en esto que estamos conversando sobre cómo esta reconversión del modelo económico, y me tocó leer algo bien interesante, una profesora de Harvard que hablaba precisamente cómo también en Estados Unidos, en este caso, pero acá en Chile me parece que es algo que se da, cómo se va enfrentando siempre la economía privada, por decirlo, la empresa privada, a un Estado que sea más fuerte, ¿no? Como que uno ha escuchado toda la vida, más allá de la política, que el Estado es un Estado muy pesado, que el Estado es demasiado burocrático, que el Estado, y hay como un enfrentamiento, uno podría decir, y que uno lo vive acá en Chile también, probablemente en Estados Unidos más, entre como el empresariado y el Estado. Y esta profesora hacía la reflexión de que efectivamente sin un Estado que sea robusto y que garantice ciertas cosas, la economía no puede seguir creciendo, o el empresariado, en este caso las empresas privadas, no tienen las condiciones para crecer. ¿Eso también te parece que está sucediendo en cuanto como a la caída de las instituciones y cómo uno podría pensar en rehacer este tejido también? Sí, yo creo que ahí hay una diferencia semántica que es sumamente importante. El Estado debe ser robusto y debe ser fuerte. O sea, para que un país funcione bien, tiene que haber una institucionalidad fuerte, que no le tiemble la mano. Eso es básico. Pero eso no significa que sea grande. Y esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos vemos enfrentados, por ejemplo, cuando las empresas tratando de hacer trampa se ponen de acuerdo en precios. Claro. No hay nada mejor que una buena institucionalidad para que castigue en forma importante y ejemplificadora a esas empresas que hacen trampa, a las empresas que hacen fraude. O sea, y de hecho, la gente tiende a sentir y decir, pucha, en este país se hace trampa. Yo creo que la verdad, te voy a ser bien sincera, en todas partes las trampas existen. Claro. En países con institucionalidad fuerte es donde se descubren y se castigan. Y hay otro tema con la institucionalidad fuerte, Michelle, que tiene que ver precisamente con lo que tú estabas hablando, la relación de las empresas, por ejemplo, con sus propios trabajadores, los sindicatos a los que les tenemos tanto miedo, que uno los ve funcionar en otros países quizás de una manera mucho más fluida, ¿no? Así es, siempre existe, es igual que cuando uno tiene una conversación, existe la crítica constructiva y la crítica destructiva, ¿no es cierto? Claro. Nosotros tenemos una historia de enfrentamiento y esta guerra de clases, ¿no es cierto?, entre el trabajador y el empresario. Pero eso no tiene por qué ser así. Está demostrado en el mundo que la verdad es que tú puedes tener, que tus trabajadores pueden ser tus mejores aliados. Pero para eso, ¿no es cierto?, tienes que generar un ambiente de esa manera. Entonces, hay que tener cuidado porque aquí, lamentablemente, rinde fruto político el tratar de enfrentar a los distintos sectores. Y eso, lamentablemente, es porque tenemos malas costumbres desde muchos años. Pero lo cierto es que el mundo va en otra dirección. Va en la dirección de que trabajemos todos juntos y eso debería ser la forma de hacer las cosas. Empresarios y trabajadores.
empresarios, trabajadores, mundo público, mundo privado, uno ve tantos ejemplos buenos, sí, de cosas que han ido pasando, incluso acá en Chile, donde uno ve empresas, lo mismo que tú estabas comentando, Michelle, donde para el estallido social, no sé, ellos decidieron tener sus propios guardias que eran de la comunidad y finalmente terminaron defendiendo esas bodegas, pero por otro lado también trabajan codo a codo con la municipalidad y con alguna fundación. Uno ve que eso tiene un efecto que es súper virtuoso al final. Absolutamente, y además la gente se pone más contenta, se siente más dueña de sí mismo, más dueña del lugar donde trabaja. O sea, yo creo que hay círculos virtuosos muy positivos, y yo creo que las empresas han empezado a dar cuenta de eso, lo cual es muy bueno, que eso vale y que eso al final es un activo que vale mucho. O sea, aquí la gran gracia de la economía, y que la gente por eso no nos quiera a nosotros los economistas, nos encuentra frío, pero la gracia de la economía es que tú no necesitas ser bueno per se, porque en el fondo los incentivos te llevan a ser bueno. O sea, tú no necesitas ser eficiente per se, el incentivo te lleva a que seas eficiente en el uso de los recursos, y aquí tú no necesitas ser una buena persona per se, sino que el incentivo te lleva a que si tú tratas bien a tus trabajadores, al final vas a salir ganando. Claro, evidentemente tiene que ver, que quizás como no se calcula la utilidad inmediata o en el informe que se le tiene que dar al directorio, como al tiro, pero si uno lo hace el cálculo a futuro, que probablemente esos cálculos hoy día van a tener que hacerse, porque en una economía tan deprimida podrían ser puras cosas buenas, puros factores positivos para una empresa, ¿no? Así es, bueno, y así lo dijo justamente, ese era Adam Smith, que es el padre de la economía, ¿no es cierto? Él, una de las cosas que decía era eso, o sea, aquí la gran gracia de esta mano invisible no es que resalte las características buenas de la persona o funcione pensando que la gente es buena. La gran gracia es que los obliga a ser buenos para trabajar. Oye, Michelle, por último, súper breve, porque estamos en el tiempo, pero me gustaría preguntarte igual por lo que está pasando con esta baja potente de las importaciones y también del sector exportador. ¿Qué clave habría que estar mirando o en qué habría que fijarse? Porque esto le pega bien fuerte generalmente a nuestros emprendedores. No sé, pues todos los tratos que hay con China, etcétera, etcétera. ¿En qué habría que estar pendiente para, no caer finalmente en que se deprima totalmente esta actividad de importar o exportar en Chile? Sí, mira, hay dos factores positivos ahí. Es cierto que en las cantidades las exportaciones han estado cayendo porque la demanda por todo tipo de bienes está deprimida en el mundo. Lo bueno es que el tipo de cambio está alto, por lo tanto el retorno de los exportadores, pese a que cae la cantidad, no ha sido tan afectado como el retorno de la gente que vende en Chile directamente. Esa es la primera buena noticia. Y la segunda noticia es que en general, como somos un mercado pequeño, somos productores pequeños, si están bien posicionados los emprendedores, y estos son los momentos para posicionarse bien, en general no tienden a ser tan afectados como, por ejemplo, cuando China exporta, porque China exporta en cantidades tan industriales que no importa lo que pase, le va a afectar. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, nosotros como tenemos posiciones más pequeñas y cortan con todos, lo que nos afecta es bastante más lateral. Y en ese sentido, por ejemplo, aquellos exportadores, los pequeños que exportan vinos, que exportan cervezas, que exportan bienes específicos en general, una de las cosas que tienen que tratar de hacer es posicionar sus marcas, cosa de que no sean ellos con los cuales tú empiezas cortando, sino que sean los últimos de la lista. Y en ese sentido, hacer buenas relaciones con la persona que estás a la que estás exportando, demostrar que el producto tiene las características que hacen que al final sea el último que se corte y no el primero que se corte. Estas son básicas para que justamente aprovechemos esta diferencia de que somos pequeños y no somos grandes. O sea, ser pequeño tiene muchas ventajas, pero también tiene ventajas. Claro, somos como más boutique, por decirlo de alguna manera, y ahí habría que optimizar entonces el relacionamiento también. Exactamente. Oye, Michelle Lavé, la economista jefe de Dominus Capital. ¿Qué es Dominus Capital, brevemente? Dominus Capital, súper importante. Dominus Capital es una empresa
que se dedica, que por ahora ha tenido su principal función en la parte de reestructuraciones de deudas de empresas medianas y grandes. Hoy día es un momento pero básico. Es importante entender que muchas veces la gente se siente ahogada y muchas veces una reestructuración, o sea, cambiar la forma en que se están pagando todas las deudas que se tienen, presentarle al banco de forma distinta, ¿no es cierto?, al banco o cualquier acreedor, la información, los activos que tiene, te puede hacer una diferencia. Bueno, y en eso es la gran fortaleza hoy día de Dominus Capital. Oye, importante eso que estás diciendo, porque de repente uno no ve salidas, pero al final los especialistas te pueden encontrar un montón de salidas que probablemente uno no maneja o no conoce, ¿no? Así es, así que los invito a que entren a la página web, que es dominuscapital.cl, y revisen y que llamen y pregunten. Preguntar siempre es gratis. Muy bien, conversar con nosotros, te vamos a invitar de todas maneras otro día. Feliz. Ya, que estés súper bien, Michelle, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Un abrazo, chao. Nosotros ya nos vamos despidiendo, vamos a poner una canción para irnos, pero recuerda que hoy la digitalización de tu negocio, y lo estábamos hablando ahí con la Michelle, es súper importante, es más importante que nunca. Por eso entra a Digital Market, que es la tienda online que tiene Entel Empresas, que está dirigida especialmente para las pymes y para los emprendedores que nos escuchan, y tiene soluciones digitales. Así que tú simplemente entras a entel.cl/empresas y listo, ahí encuentras todo para este proceso de digitalización que llegó para quedarse. Nosotros nos vamos, que tengan un buen fin de semana. Es como el fin de semana, el día de la marmota, porque todos los días son iguales, pero de todas maneras nosotros nos volvemos a encontrar el lunes y nos vamos con Denver y Revista de Gimnasia. Chao equipo, chao a todos.